Bienvenidas y bienvenidos a Presencia Cultural, siempre muy felices por compartir otra tarde de domingo con ustedes. Les quiero contar que esta semana hemos conversado con Mariana Daltaus, una de las más destacadas, reconocidas y prolíficas dramaturgas del circuito local, que estrena en el ICNA de Miraflores la obra documental La vida en otros planetas. Es una reflexión profunda acerca de la educación peruana, sus problemas y sus posibilidades. Por supuesto, tenemos mucho más en el programa, una exposición de arte indígena contemporáneo que se instala en la Galería de la Universidad de Lima, curada por el artista Rember Yahuarcani. Bajo el nombre La Canoa, Melodías desde el Río, esta muestra nos ayuda a abrir los ojos ante la creación de artistas de 5 comunidades amazónicas. También tendremos la oportunidad de encontrarnos con una pieza cuyo nombre tal vez no nos es desconocido, la Chaquillacta. Está presente en la fantástica exposición de los Incas en el Museo de Arte de Lima, que va a estar abierta al público hasta el 26 de noviembre. Y en El Placer de los Ojos, Raúl Cachay nos presenta La Carnecita, que ofrece el Festival de Cine Europeo con películas de gran calidad y trayectoria y que van a ser pues la delicia de los cinéfilos. Déjense sorprender por nosotros con el programa que hemos preparado para hoy. La educación pública en el Perú es un tema sumamente importante, delicado y sobre todo complejo. Nunca antes una obra de teatro había abordado el tema de manera exclusiva y puntual, y la dramaturga y directora Mariana Daltaus decidió enfrentar el reto a través del arte, más específicamente a través del teatro, que es el arte que Mariana domina. Se inspiró a abordar el tema luego de leer el libro de la investigadora Daniela Rotalde, Desde el corazón de la educación rural. Mariana empezó su propia investigación para construir un texto de teatro testimonial, entrevistando a decenas de profesores y eligiendo a 6 actores que están en escena en La vida en otros planetas, que así se llama la obra, que son también exalumnos de escuelas públicas. En esa nota que tenemos con Mariana y sus actores, esperamos que todos se animen a ver esta obra producida por el ICNA y que se presenta en su sala de Miraflores hasta el 17 de diciembre. Me seguiré esforzando mucho, profesora. No queremos que se vaya, profesora. Gracias por atender a todos, y no solo a los mejores. Mariana, la educación pública, la educación en general, pero la pública es un tema inmenso en nuestro país en el sentido de lo relevante y lo urgente, ¿no? Decides usar lo tuyo, que es el teatro, en este caso teatro testimonial, documental, como se le quiera llamar, para hablar de ello. ¿Cómo empezó esto? Bueno, leí el libro de Daniela Rotalde, que tú tienes ahí. Sí, de todas maneras lo quería. Desde el corazón de la educación rural. De inmediato me despertó la urgencia de hacer una obra de teatro a partir de eso, ¿no? Cogí 2 historias de ahí, que son 2 historias de 2 maestras, de 2 chicas jóvenes que emprenden, digamos, la aventura de enseñar en un colegio público rural, bajo este proyecto de Enseña Perú en Ancash. Y cogí 2 de esas historias para adaptarlas al teatro y a su vez entrevisté a otros profesores de escuelas públicas de diferentes partes del Perú y elegí 4 más. Y con estas 6 historias de esos 6 profesores de escuelas públicas peruanas, armé una dramaturgia para eso, ofrecer una mirada de la educación peruana, pero a través de las historias de estas personas que a su vez son interpretadas por 6 actores y actrices que son alumnos y alumnas de escuelas públicas. Estudié para ser profesor de matemáticas, pero el primer año me dijeron para enseñar inglés y arte. Entonces empecé a capacitarme los sábados y domingos. Era un estudiante y a la misma vez también profesor. Yo no soy José Luis. Yo me llamo Godo. Estudié en un pequeño pueblo de Ayacucho. Yo desde pequeño soy de la chacra, como mis padres.
Esa vida me esperaba en el futuro, trabajar en la chacra. A veces hasta ahora me pregunto qué hago en esta ciudad de Lima. 12 historias, en verdad. Eso me parece interesante porque, claro, en una obra que trata sobre educación pública en un país como el nuestro, la convocatoria podría haber sido de repente para estudiantes que han tenido, pero hubiera sido, me imagino que una convocatoria bastante masiva, de gente deseando hablar de sus experiencias. Pero decidiste trabajar con actores. Cuéntame de esa decisión y qué descubriste. Se presentaron muchísimos actores y actrices, como 300 postulaciones tuvimos y tuvimos que elegir de ahí a 6 actores y actrices. Trabajar con actores y actrices es una decisión, de verdad, sobre todo creativa, práctica, ¿no? Porque los actores tienen una formación que justamente les permite también crear y proponer un montón de soluciones escénicas que una persona que no tiene formación actoral no tendría, ¿no? Y porque además me interesaba que fueran personas profesionales, porque justamente la obra está hablando de la posibilidad que tienen todas las personas, todos los peruanos que están en escuelas públicas, de salir adelante a pesar de la precariedad en la que han estudiado en sus colegios o la precariedad en la que han crecido como personas y salen adelante a pesar de todos esos obstáculos y se convierten en profesionales que aportan a la sociedad, ¿no? Ahora, has dividido un poco la obra entre testimonios de estudiantes y profesores, los dos grandes componentes del tema educativo. ¿Qué cosas se revelaron en tu proceso de investigación? Bueno, ya... Que tal vez no conocías tanto antes, ¿no? Bueno, muchas cosas, ¿no? En verdad, no sabemos mucho sobre, digamos, las condiciones en las que tienen que trabajar estos profesores en las escuelas públicas, ¿no? Pero ya desde el libro de Daniela había un enfoque que a mí me interesaba muchísimo, que era resaltar la posibilidad que tiene una educación desde el afecto, ¿no? Estos profesores que crean en el aula un ambiente basado en la empatía, digamos, crean reglas de convivencia y las hacen cumplir no mediante estrategias pedagógicas, digamos, verticales, punitivas, sino mediante la consideración y la escucha de los alumnos y cómo esta educación mediante el afecto puede generar realmente una transformación en las vidas de estos niños, ¿no? Y darles las herramientas que necesitan para, por ejemplo, salir de la pobreza, hacerse cargo de sus vidas, ¿no? Entonces, esto es muy emocionante en el libro de Daniela. Totalmente. Y lo encontré también en los profesores que entrevisté, ¿no? Claro, que tiene que ver eso, ¿no? Con conectarte con los procesos emocionales que atraviesa un alumno a lo largo de su formación en el colegio. Y me imagino que muchas emociones que también los profesores descubren o no descubren porque no se conectan con lo emocional, que es lo que a mí siempre me ha llamado la atención, en mi propia experiencia también como alumna en el colegio, no sé si a ti. A todos, ¿no? Porque este problema no es un problema solamente de las escuelas rurales o las escuelas públicas, ¿no? Exacto. Es transversal, ¿no? Es una escuela tradicional, una forma de enseñanza tradicional que no contempla la especificidad del contexto del alumno y enseña de una manera vertical y no le permite al alumno desarrollar, digamos, su ciudadanía, su posibilidad de tener un pensamiento crítico y tampoco una autoestima que les permita ser actores de su propia vida, ¿no? Y efectivamente esto sucede también porque la mayoría de los profesores son también alumnos de ese tipo de enseñanza vertical que no les ha permitido tampoco desarrollar una autoestima basada en la consideración de sus propios afectos y la de los demás, ¿no? Antes de la pandemia, yo no tenía mucho compromiso con los problemas personales de los estudiantes. Ahora yo los busco, yo los ayudo. Tenemos un proyecto que se llama Cosechando Lectores. Sacamos los libros de la biblioteca y las llevamos a los espacios abiertos. Quiero sacar el máximo provecho de la naturaleza. Yo no soy Roger, soy Elaine. Estudié la primaria en un colegio nacional en Huaraz. Como sacaba buenas notas, en secundaria me cambiaron a un colegio privado. El primer día en el colegio privado no entendí nada. Era el mejor alumno de mi promoción en el nacional, pero ahí no entendí nada. Me esforcé y llegué al tercer lugar. Pero no se vayan, que vamos a volver con la segunda parte, que Mariana nos va a contar todos los retos a los que se enfrentó para la investigación de esta fantástica obra.
Acaba de estrenarse en Netflix El asesino, de Killer, la más reciente película del notable director David Fincher, que es responsable, como sabemos, de algunas de las películas más emblemáticas y representativas de las últimas décadas, como La Red Social, El Club de la Pelea, Seven, Pecados Capitales y muchas otras. Stick to your plan. Trust no one. Stick to the plan. Forbid empathy. Este estreno no solo es una gran noticia porque trae de vuelta a Fincher, que realizador ya imprescindible del cine del Hollywood contemporáneo, sino también porque trae de vuelta en el rol protagónico a Michael Fassbender, que es a mi juicio uno de los actores más interesantes, más versátiles del Hollywood de las últimas décadas. Curiosamente parecía andar algo desaparecido en los últimos tiempos, después de años atrás haberse convertido probablemente en el intérprete más requerido por los grandes directores. Justamente, muchas de estas películas notables que ha protagonizado ya Fassbender a lo largo de su carrera en el cine están a disposición de todos los usuarios de las principales plataformas de streaming. En HBO Max, por ejemplo, está Shame, Placeres Culpables. How'd it go last night? Good night. Let's do it again tonight. And my sister's playing downtown somewhere. I stay for a few days. Que fue su segunda colaboración con el director Steve McQueen, pues de Hunger y antes de 12 años de esclavitud, en la que Fassbender interpreta a un atormentado adicto al sexo que no puede controlar sus bajos impulsos. Fassbender además lo hace entregando una de sus actuaciones más desafiantes y retadoras. La película es muy explícita y provocó pues innumerables comentarios por las escenas de desnudo que tuvo el actor principal, pero inmediatamente lo convirtió en uno de esos actores que están en el radar de todos los grandes realizadores precisamente por la valentía con la que enfrentan sus papeles. Fassbender, si nos pasamos ahora a Star Plus, ahí podemos encontrar 12 años de esclavitud, la tercera película que hizo con Steve McQueen, por la que además recibió su primera nominación al Oscar. That nigga that don't obey his lord shall be beaten with many stripes. That's scripture. Y también encontraremos Bastardos sin Gloria, por ejemplo, de Quentin Tarantino, en la que si bien Fassbender tiene un papel bastante breve, creo que como casi siempre se roba cada una de las secuencias en las que participa, sobre todo una de ellas que es considerada como probablemente la escena más recordada y comentada de esa película, en la que en una taberna los espías aliados se juntan con los soldados nazis para hacer un juego de adivinanzas que bueno, termina muy mal. Drei Gläser. También en Star Plus están dos películas de Ridley Scott, suertes de precuelas de la saga original de Alien, El octavo pasajero. War. Poverty. Cruelty. Unnecessary violence. I understand human emotions, although I do not feel them myself. Si bien fueron películas que en su momento, en mayor o menor medida, dividieron no solo la crítica, sino sobre todo a los fanáticos de la franquicia original y del monstruo original, creo que en ambas Fassbender está muy bien, en este caso interpretando pues, a un androide sabelotodo y bastante insoportable. Finalmente, en Apple TV está a disposición para alquiler o venta Steve Jobs, de Danny Boyle. The musicians play the instruments. I play the orchestra. I sat in a garage and invented the future. Because artists lead and hacks ask for a show of hands. I love that you don't care how much money a person makes. You care what they make. But what you make isn't supposed to be the best part of you. You're the only one who sees the world the same way I do. Que es un biopic evidentemente consagrado al fundador de la compañía del Logo de la Manzana, en la que Fassbender hace un trabajo infinitamente mejor que el que hizo previamente Ashton Kutcher con el mismo personaje, y gracias al cual obtuvo su segunda y hasta ahora última nominación al Oscar. The Killer, la nueva película de David Fincher ya disponible en Netflix, un estreno que vale la pena disfrutar y que puede dar pie para que exploremos un poco más de la filmografía de uno de los grandes actores del cine contemporáneo. Anticipate, don't improvise. Stick to your plan. Never yield an advantage. Stick to the plan. Fight only the battle you're paid to fight. Ask yourself, what's in it for me? Stick to the plan. Empathy, weakness, vulnerability. This is what it takes if you want to succeed. Simple.
Del 16 al 30 de noviembre se va a realizar el evento cinematográfico, cinéfilo más esperado por los aficionados al séptimo arte en el país, al menos en esta época del año. El siempre esperado Festival de Cine Europeo de Lima, que esta vez en su edición nada menos que 35 va a presentar una programación repleta de estrenos fantásticos, más de 50 provenientes de 20 países europeos. Además se realizarán talleres, clases maestras, va a haber un concurso entre estudiantes, en fin, una serie de actividades que nos van a tener a todos los amantes al cine muy ocupados durante 2 semanas. Este año Ucrania será el país invitado y por ello se han programado películas y sobre todo documentales que ofrecen, digamos, la perspectiva ucraniana del conflicto que viene desatándose en esa parte del mundo desde hace ya un par de años. Además, España es el país al que le ha correspondido a la presidencia de la organización, por lo que además de muchos estrenos recientes muy interesantes de los que hablaremos en un minuto, también se ha programado un ciclo de películas del gran realizador, del recordado, del memorable Carlos Saura, que como sabemos nos dejó en febrero de este año, y ahora bueno, tendremos la oportunidad de ver o de volver a ver en una pantalla grande clásicos tótems del cine español de todos los tiempos como Cría Cuervos, Mamá cumple 100 años o Ay Carmela. Entre los estrenos que se podrán ver en esta edición del festival hay 2 en particular que me gustaría recomendar porque son 2 de las películas más entrañables y apasionantes que he visto en lo que va de este año. Una de ellas es Asbestas o Las Bestias del director español Rodrigo Sorogoyen. ¿Tú por qué no firmaste? Dime con el corazón en la mano, ¿por qué no firmaste? Porque esta es mi casa. Es una película que en la última edición de la entrega de los premios Goya en España obtuvo 9 galardones, entre ellos el premio a la mejor película, al mejor director, mejor guión, que es también coescrito por el propio Sorogoyen, mejor actor principal, de reparto, en fin. En total obtuvo 9 premios y creo que es una película importante que no solo narra, digamos, en su argumento el conflicto creciente y en último término trágico entre 2 familias de vecinos, sino que también creo que narra un conflicto mucho más profundo, que es el que enfrenta a la España rural, a la España profunda, que en este caso está simbolizado por una aldea de Galicia, contra la modernidad, contra el asedio del capitalismo que es simbolizado por una empresa transnacional que pretende instalar una planta de energía eólica en el lugar de la aldea. Esta película ofrece un relato, yo diría que profundamente humano y conmovedor sobre estas pulsiones, sobre la tensión entre lo moderno y lo tradicional, sobre la España que se vacía y el asedio, como decía, de la modernidad que está representado por el ingreso de nuevos capitales y a lo que se enfrenta justamente la pareja protagonista, que es una pareja de franceses. Asbestas es una película imprescindible y creo que no deben perdérsela porque yo creo que es probablemente el estreno, en este caso del país, preside la organización del festival más interesante de la edición de este año. ¿Verdad? ¿Verdad que me estaba...? Mais jusqu'à quand? C'est quoi le coup d'après? Tu sais très bien qu'ils vont pas s'arrêter. Ils sont ingérables. C'était effondrant. Frances. Por otro lado, otra película reciente que quiero recomendar es I.O. o E.O. del polaco Jerzy Skolimowski, un realizador ya veterano de 1000 batallas que ahora con más de 85 años creo que entrega la que es probablemente la película más personal y más singular de toda su filmografía. Curiosamente está narrado desde el punto de vista de un burro que se ve forzado a abandonar su vida en un circo donde aparentemente es feliz para seguir un camino y un itinerario lleno de peripecias en el que inevitablemente se topará con muchas personas buenas, malas y sobre todo muy malas. I.O. compitió este año en la entrega de los premios Oscars en la categoría de Mejor Película Extranjera y es, yo diría que una experiencia absorbente, como leí en alguna crítica por ahí, una sinfonía audiovisual en la que el director despliega pues toda su batería de recursos técnicos y toda su experiencia como director para
para sumergirnos en una experiencia sensorial memorable. Es una película que vale la pena ver en el cine, vale la pena verla cobijados en la oscuridad de una sala, así que es una gran noticia que forme parte de la programación de esta nueva edición del Festival de Cine Europeo, que además en casi todas sus funciones, más de 170, en la gran mayoría serán gratuitas, con la única excepción de las que se han programado en el Centro Cultural de la Universidad Católica, así que recomiendo ya mismo ingresar a la página web del Festival de Cine Europeo y descargar la programación, porque hay, como les digo, muchísimo que ver y muchísimo que hacer en las 2 semanas del festival. Una chaquillacta es una de las tantas piezas preciosas que se exhiben en la muestra Los Incas, más allá de un imperio. Esta exposición reúne más de 250 piezas de todo tipo, entre cerámica, metales, pinturas y muchas de ellas nunca antes exhibidas. Si bien una chaquillacta es en estricto una herramienta agrícola, un instrumento de labranza, también conocido como arado de pie, la chaquillacta que conocemos el día de hoy tiene un valor especial. Le invitamos a conocerlo con nosotros, así como le invitamos a ir a esta fascinante exposición que busca responder quiénes fueron los incas. Está en el Museo de Arte de Lima y va hasta fin de mes, hasta el 26 de noviembre, así que aprovechen, vayan que el tiempo corre. En el mundo ceremonial inca encontramos diversos objetos que tenían una importante función ritual. Los incas eligieron sus vasos, los quero o las saquillas cuando eran de plata, los urpu y las pachas para poder realizar sus ceremonias. En el caso de estas últimas, las pachas eran cuerpos elaborados en piedra, en madera o en cerámica, como la que tenemos aquí, las cuales eran utilizadas en las ceremonias para poder trasladar los líquidos de un punto a otro. Los líquidos se introducen por la parte superior de los objetos, luego transitan por el interior y terminan derramándose por una pequeña vertedera en la zona frontal del mismo. En el caso que tenemos aquí, esta pacha representa la producción agrícola del maíz y su transformación en chicha de jora, el aja. Los incas fueron muy famosos por la producción a gran escala y el control de los campos de cultivo y el trabajo para la elaboración de maíz, la cual en gran medida era utilizado para la subsistencia de los pueblos, pero también transformado en chicha de jora, que luego el Inca utilizaba para sus negociaciones políticas, ofreciéndolas junto con los queros, las saquillas o los textiles que regalaba, que ofrecía a los señores locales para su asimilación en el Tahuantinsuyo. En este caso, la vasija tiene 3 elementos formales. En la base, la zona alargada, representa un arado de mano, una chaquitaclia. Sobre el mango de la misma, encontramos una coronta de maíz en la parte posterior. Y en la parte superior, a manera de miniatura, la representación de un urpu, que se le conoce también como aríbalo, una suerte de cántaro para poder guardar la chicha de jora. Esta es una de las piezas resaltantes de la colección del Museo de Arte de Lima y es una pieza que nos permite representar a través de sus formas y de la función que cumplía la importancia de la producción del maíz y de la chicha para el imperio.
El Centro Cultural de la Universidad Católica ha organizado un miniciclo de estrenos recientes que traerá por fin a nuestra cartelera una de las películas latinoamericanas más interesantes y que ha recibido las mejores reseñas de los últimos meses. Me refiero a Los Delincuentes, del argentino Rodrigo Moreno, que podrá verse mañana lunes y el miércoles. Es un ciclo lamentablemente corto, pero que debemos aprovechar, porque no solo podremos ver Los Delincuentes, sino también Cómo tener sexo, de Molly Manning Walker, que es un estreno que también llega precedido de críticas estupendas. La última obra maestra de Martin Scorsese, Los Asesinos de la Luna. Hay que decir que Los Delincuentes ya tiene una historia en nuestro país, y en concreto con el evento que organiza precisamente el Centro Cultural de la Universidad Católica, dado que en la edición de este año del Festival de Lima obtuvo el premio del jurado a la mejor dirección para Rodrigo Moreno y también el premio de la crítica a la mejor película de ficción. La película narra en casi un poco más de 3 horas, que no se hacen para nada tediosas, porque el director echa mano de distintos registros y distintos estilos narrativos. Cuenta, decía, la historia de un robo a un banco. Yo quiero tener una vida modesta, no quiero trabajar más, Román. Y si vos me haces caso, puedo hacer lo mismo. ¿Qué pasa? Te vine a proponer algo. Mira para abajo. Tiene $650.000. Hoy saqué el banco. Necesito que lo guarde y lo cuide vos. Entre año y medio, cuando salgo, nos repartimos. Como un empleado bancario harto de tener que trabajar para vivir, decide cometer este acto ilegal para finalmente poder disfrutar de la vida. La cinta también recibió una extensa ovación cuando fue presentada en la última edición de Cannes, donde estuvo en competencia. Tiene una historia también, su rodaje, tiene una historia bastante conflictuada, porque empezó a filmarse poco antes de la pandemia, el inicio de la pandemia de la COVID, y finalmente pudo completarse, creo que después de 4 años. El director argentino tiene una historia larga, como decía, con el Festival de Lima y con nuestro país. En el 2006 compitió y ganó el premio principal del Festival de Cine de Lima con El Custodio, una recordada película protagonizada por el gran actor argentino Julio Chávez en una interpretación, yo diría que es consagratoria, que además representó una suerte de cúspide del movimiento conocido como Nuevo Cine Argentino, que entre mediados de los años 90 e inicios de los 2000 congregó a una interesantísima generación de realizadores, entre los que se puede incluir a Lisandro Alonso, a Martín Rejman, a Lucrecia Martel, a Daniel Burman y, por supuesto, a Rodrigo Moreno. Yo diría que con Los Delincuentes, esta película que recomiendo fervorosamente, ha entregado lo mejor de su filmografía y una de las grandes películas latinoamericanas del año. Si no consiguen verla a tiempo, porque bueno, no son muchas las funciones programadas, lamentablemente, tarde o temprano va a llegar a la plataforma Movie, que es la que ha comprado los derechos, así que Los Delincuentes estará disponible también en el streaming en cualquier momento. Yo soy Norma. Vos no sos de acá, ¿no? Trataré de hacer las cosas a su... Solo vivimos para trabajar. O si no... ¿Ya está que lo vive así, como vos? Todos los porteños dicen lo mismo. Yo marco tarjeta todos los días. ¿Y todo eso para qué? La 9ª edición del Hey Festival Arequipa se realizará del 9 al 12 de noviembre. Por 4 días, la Ciudad Blanca acogerá a destacados escritores, músicos, periodistas, científicos, académicos y creadores de contenido en distintos rubros, y nosotros, en Presencia Cultural, viajaremos para traerles a casa las mejores historias de este maravilloso evento que se celebrará al pie del volcán Misti. El Hey Festival nació en 1988 en Gales, en la localidad de Hay-on-Wye, también conocida como la ciudad de los libros. El evento buscaba que la población comparta sus gustos musicales, literarios, artísticos, culturales. El año 1996 el festival se descentraliza, mantiene su nombre, pero llega a realizarse en más de 15 ciudades alrededor del mundo, llegando a tener como locación Querétaro, en México, o Cartagena, en Colombia. Llegó a nuestro país hace 9 años y la elegida para desarrollar el festival fue Arequipa, la ciudad que vio nacer a nuestro Nobel de Literatura.
Este año el Hey Festival Arequipa reunirá no solo a escritores y artistas de nuestro país como Gustavo Rodríguez, el reciente premio Alfaguara, Omar Ceballos, genio de la caricatura, o la siempre divertida e inteligente Wendy Ramos. También participan en esta edición Andrea Echeverry, ícono del rock latinoamericano, Dolores Reyes o Lina Meruane, escritoras latinoamericanas cuyo talento debe conocer, o periodistas de la talla de Marta Peirano, quien estudia el impacto de la red en la forma en la que entendemos el mundo y lo habitamos. No lo olvide, la próxima semana ustedes podrán disfrutar del Hey Festival a través de Presencia Cultural. Yaguarcani, talentosísimo artista visual huitoto, es el curador de la muestra La Canoa, Melodías desde el Río, que reúne las obras de 9 artistas de 5 pueblos originarios: Aguajún y Huampis, Ashaninka, Shipibo Conibo, Huitoto Aymeni y Huitoto Murui. La Sala de Exposiciones de la Universidad de Lima acoge esta exposición que va hasta el 9 de diciembre y su propósito es contribuir a la comprensión de los territorios indígenas a través de sus mitos, realidades y problemáticas cotidianas. Como bien dice Rember Yaguarcani, el arte indígena contemporáneo se vale de la belleza y la energía expresiva de cada pincelada y acción creativa que siempre va a superar las vallas lingüísticas y culturales. La muestra La Canoa, Melodías desde el Río es una exposición de arte indígena contemporáneo que se presenta hasta el 9 de diciembre en el Centro Cultural de la Universidad de Lima. Es una muestra que incluye a 9 artistas de 5 pueblos originarios de la Amazonía peruana. Es una exhibición que tiene pintura, escultura, poesía, que tiene un corto documental, que tiene la maqueta de una maloca, que es la casa multifamiliar utilizado por muchos pueblos originarios. También tiene 6 canoas hechas con la técnica que tradicionalmente se han hecho en diversos pueblos de la Amazonía. Y es una muestra que nos plantea el papel de la canoa en las sociedades ancestrales, ¿no? Por ejemplo, antiguamente la canoa se utilizaba para trasladar a personas, para trasladar a pueblos, para sobrevivir, pero en estos tiempos la canoa toma otros rumbos y toma otros trabajos, por decirlo así, y traslada arte, traslada pintura, traslada poesía, para poder alertar sobre la situación de vulnerabilidad, no solamente de los pueblos originarios, sino también del planeta, ¿no? La exposición fue planteada al Centro Cultural de la Universidad de Lima como una exposición para que abra el debate con un público universitario, académico, de formación, para hablar principalmente de uno de los activos que tienen los pueblos originarios, que es su conocimiento. Hemos visto muchas veces que tanto el arte contemporáneo y otras corrientes, digamos, otras especialidades del mundo moderno, del mundo contemporáneo, se han apropiado del conocimiento indígena. Entonces, esta exposición nace con la idea de protección del conocimiento, nace con la idea también de mostrar la producción artística y contemporánea de los pueblos indígenas, y nace con el gran objetivo de sumarnos al movimiento global del arte indígena contemporáneo, un movimiento que tiene ya muchísimos años en el circuito del arte global, pero que en Perú todavía ha habido una cierta resistencia a aceptarlo, ¿no? El ejemplo más claro puede ser Brasil. En Brasil ya los últimos 15 años el movimiento del arte indígena contemporáneo ha entrado, por decirlo así, en los circuitos tantos académicos, de investigación, de coleccionismo, de museos de arte contemporáneo, de bienales de arte. Entonces, esta exposición nace con la idea de poner en vanguardia, por decirlo así, el movimiento global del arte indígena contemporáneo.
Soy Luz Patricia Rengifo, soy Shipibo con Nivo. Cuando Rember me convocó me dije, wow, es un honor de estar con él, de participar con él en una muestra una vez más. Bueno, todas mis obras son peces y decir también que los peces son reales, no es algo inventado, es algo que nosotros conocemos. Bueno, los peces ahorita en las comunidades son escasos, o sea, es muy difícil de encontrarlos. Mayormente los cuadros que pinté es sobre la contaminación del agua, la escasez de los peces, también la deforestación de los árboles. Como quien decir, por ejemplo, en una comunidad ya no le podemos encontrar tan fácilmente los pescados, es porque tenemos la contaminación del agua, sobre todo por el petróleo, ¿no? Y también los árboles, la tala ilegal que lo están haciendo, y ya no tenemos muchos árboles vírgenes porque lo están terminando ya. De eso se trata mi trabajo. Y también la canoa, como dijo Rember, la canoa antes, mucho más antes, era para ir a pescar, ¿no? Y a traer otras cosas más. Ahora es muy diferente, todos venimos de comunidad. ¿Con qué venimos? Es con la canoa o con un bote grande, ¿no? Con eso trasladamos y llegamos hasta Lima y ahora estoy acá en una exposición. Les invito a venir al Centro Cultural de la Universidad de Lima a ver la exposición La Canoa Melodías desde el Río. Vengan a conocer las obras de los diferentes artistas y así conocer las problemáticas de nuestra Amazonía. Las plataformas de streaming cada vez se parecen más a las viejas corporaciones televisivas, a las viejas cadenas de televisión del pasado. No solo porque cada vez incorporan más contenido en vivo, realities, concursos de todo calibre, sino también porque han empezado a recurrir a los llamados enlatados. Semanas atrás, meses atrás, llamó mucho la atención algunas series emblemáticas de HBO, de la etapa en la que HBO era sinónimo indiscutible de televisión de prestigio. Ahora pueden verse en Netflix. Quiero recomendar en particular dos de ellas, porque son series que no solo son emblemáticas de HBO, sino que creo que están consideradas en todas las listas de las producciones más importantes de la televisión del siglo XXI. Una de ellas es 6 Feet Under, que es una comedia negra que trata sobre una familia que se dedica al negocio funerario, que se estrenó originalmente en el año 2001 y a lo largo de 4 temporadas se convirtió rápidamente en una de las producciones favoritas de los televidentes de HBO. Su creador, Alan Ball, algunos años después volvió a tener un éxito rotundo en HBO con True Blood, que es una serie sobre vampiros, sobre hadas, sobre criaturas sobrenaturales, que estaba marcada por una altísima dosis de erotismo y de violencia, y además ambientada en la ciudad de Nueva Orleans, en Estados Unidos. Es una serie que además, bueno, protagonizada por Anna Paquin, por Alexander Skarsgård, por Lizzie Kaplan, que son actores que luego han participado en innumerables proyectos, tanto en la televisión como en el cine. Fue una serie que tuvo un impacto cultural inmediato. De hecho, sus primeras 3 o 4 temporadas recibieron el aplauso unánime de la crítica y tuvieron altísimos índices de sintonía. Pero sin embargo, como suele ocurrir con muchas producciones similares, True Blood también se fue desinflando y pareció que sus productores quisieron extenderla más de la cuenta. Así como ocurrió con House of Cards, por ejemplo, o Homeland, o incluso Stranger Things y The Walking Dead, que son series cuyas temporadas iniciales tuvieron una repercusión y un impacto en la cultura popular muy fuerte y que se fueron poco a poco difuminando y perdiendo interés. 6 Feet Under y True Blood, ahora en Netflix, creo que podrán ser apreciadas por una nueva generación de televidentes, y los que las vieron en su momento original, esperando cada semana para el estreno un nuevo episodio, ahora podrán maratonear la serie entera y poder satisfacer y dar rienda suelta a su fanatismo por los vampiros de True Blood o por los sepultureros de 6 Feet Under. Estas dos series icónicas de HBO ya están disponibles en la plataforma de Netflix. They're coming for every goddamn human in this town. It's like the past is caught up with the present.
It won't be long till I'm dead and gone. Vi que los chicos de esta escuela pública tenían talento para escribir. Les propuse hacer la revista del colegio. Fui emocionada a plantearles el proyecto a los profesores, pero me rechazaron. Hice la revista sola, financiada con mi bolsillo. Para los chicos, ver sus cuentos en la revista fue emocionante. Yo no soy Clara. Mi nombre es Connie y estudié en un colegio público en Villa El Salvador. En secundaria, una madre acusa al profesor de religión de tocamientos indebidos hacia su hijo. El muchacho dejó de ir al colegio. Al profesor lo destituyeron, pero pasó un periodo de tiempo y volvió a dictar el curso de religión. Y del muchacho no supe nada más. ¿Cuáles han sido, digamos, los retos para armar la obra? Hice una encuesta a como 50 profesores, ahí salieron todos los temas, ¿no? Lo difícil fue elegir los temas, los más relevantes, los que yo quería subrayar, armar la dramaturgia de tantas historias para que no se coman unas a las otras y no sea confuso y digamos, ofrecer una mirada, no simplemente todos los temas juntos de cualquier manera. ¿Y cuáles son los temas que surgieron en esta encuesta que hiciste a nivel de los profesores, primero que te atraparon, digamos, que te interesaron más poner en la obra? Bueno, hay una sensación que tienen casi todos, que es una sensación de incomprensión, ¿no? Hay un estigma que se le ha dado al profesor de escuela pública, que es el vago, ¿no? el relacionado con el sindicato que está peleando en contra de las evaluaciones, que no quiere cambiar, ¿no? Que se aprovecha del Estado y no le importan los alumnos, ¿no? Esa imagen, que por supuesto corresponde a una realidad, hay muchos profesores que son así, pero a la vez hay muchísimos profesores que sí tienen vocación de servicio y que están haciendo un trabajo admirable, ¿no? Les estamos exigiendo de alguna manera que se conviertan en héroes y el tremendo esfuerzo y valentía y amor que tienen estos profesores para atravesar todos estos obstáculos que les da la precariedad en la que tienen que trabajar, ¿no? También apareció el tema de la corrupción, ¿no? La impotencia que sienten muchos profesores a sentir que no necesariamente sus esfuerzos se traducen, digamos, en una justicia, por ejemplo, en relación a su sueldo o al puesto que han logrado, porque muchas veces hay profesores también corruptos y directores corruptos y eso le impide que la meritocracia sea totalmente real. Otro tema que tiene que ver con la invisibilidad, ¿no? Con los niños invisibles, como los llamas en la obra. Tal vez uno de los temas que a mí más me han removido algunas fibras, ¿no? Que tiene que ver con esta idea de desatender a aquellos chicos que tienen ciertos obstáculos en sus procesos de aprendizaje, ¿no? Quiero cambiar la mentalidad de estos niños para que no piensen que son los inservibles. Quiero que tengan una oportunidad. Yo no soy Mónica, yo soy Marisol. A los 19 años, en un taller de teatro, descubro que no sé leer en voz alta. No entendía qué decía. Aprendí a estudiar casi a mis 30 años. Me gradué con honores. Y tras casi 500 años después de la conquista española, me volví en la primera universitaria de mi familia. Bueno, en el libro de Daniela está la historia de Mónica, que es una profesora ayacuchana que va a un colegio en Ancash y ella decide enseñar al salón E y F, que son los ya abandonados por el sistema, porque son los repitentes, los que se sacan mala nota, los que se portan mal, no atienden. Y ella dice, yo los voy a sacar adelante. Y consigue, de verdad, hacerlos avanzar de una manera asombrosa mediante este tipo de enseñanza que atiende la particularidad de cada uno y sobre todo desde una educación basada en los afectos, ¿no? Uno creería que hacer una obra de teatro que aborde toda la problemática de la educación se podría traducir como una obra con una alta carga de denuncia. Sin embargo, cuando yo la veo,
bueno, noto algo que tú imprimes mucho en tus obras, que tiene que ver con también el uso del humor también. ¿Dónde has encontrado tú el humor en esta obra? En toda lucha hay siempre también momentos de humor, ¿no? Los mismos profesores me han traído historias que tienen ironía, que tienen dulzura, que tienen también ya situaciones extremas que ya provoca reír, ¿no? Una obra testimonial, documental, es inevitable que se tiña, se alimente del espíritu, de los modos, de la forma de ser de las actrices y los actores que están interpretándola. Claro. A pesar de que sé que no estás de acuerdo con que te pregunte el mensaje que uno se debe llevar al ver esto, pero hay algo que imagino que intentas, que tienes algún objetivo claro detrás de hacer una obra que hable sobre la educación pública. ¿Cuál sería ese propósito? ¿Cuál sería ese objetivo? Bueno, yo creo que el teatro, aparte de entretener, también tiene que visibilizar y también tiene que proponer rutas. Creo que es importante para nosotros que estamos metidos en un sistema en el que no tenemos ejemplos para inspirarnos, ¿no? No podemos imaginar un futuro distinto y todo son malas noticias y malos ejemplos en la política y todo esto. Es muy inspirador y muy interesante escuchar esas historias de estos profesores que atraviesan todos los obstáculos para cambiarle la vida a las personas, ¿no? Y además también me gustaría involucrar al público, ¿no? Porque la obra también propone una serie de preguntas que involucran al público en el sentido de tenemos que todos preguntarnos en qué sentido todos somos responsables también de ese sistema que abandona a miles de niños peruanos en la educación pública y rural, ¿no? Y en qué sentido nosotros también podemos ser partes del cambio, ¿no? Gracias por atender a todos y no solo a los mejores. Gracias por su apoyo incondicional. No puedo impactar en todos mis alumnos, pero si puedo prender la luz en uno de ellos, ya hice todo. Ya hice todo. Este ha sido un programa de invitaciones abiertas para ir al teatro con la obra de Mariana Daltaus, para ir al cine, para ir a las salas de exposiciones, en fin, para disfrutar de la cultura viva que nos ofrece nuestra ciudad. Por eso a veces es realmente importante tomarse una pausa y si podemos aprovechar para sumergirnos de alguna manera en la cultura, pues mucho mejor. Esperamos que hayan disfrutado de este programa. Nos volvemos a encontrar a las 6 p.m. el próximo domingo. Mientras tanto, ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en YouTube, dejarnos comentarios, sugerencias y contarnos cómo vienen disfrutando del programa. Sigamos conectados. Esto fue Presencia Cultural. Gracias por acompañarnos.